psicólogos y eso utilizan mucho cómic. Sí. Sí, y los médicos también. Sí. Muchas profesiones. Tenemos. Bueno, Vale. pues vamos a empezar y luego vamos, el público también puede participar activamente. Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Joker y hoy vamos a hablar con una de nuestras grandes autoras. Hoy tenemos con nosotros a Josune Urrutia Asua. Fuerte aplauso. Ahí. Y vamos a conocer un poquito más tu historia, tu trayectoria y bueno, hoy sí es el día. Hoy sí que vamos a hablar de dibujo, vamos a hablar de sanidad y vamos a hablar de muchas cosas más. Han venido también familiares, amigos que podéis participar activamente en la charla y contribuir a ella cuando queráis. ¿Vale? O sea que si queréis interrumpir, sin problemas, si te parece a ti. Sí, claro. Sí. Entonces, si te parece, vamos a empezar un poquito conociéndote antes que como ilustradora, como lectora. Uh-huh. Como lectora, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Cómo empezaste a conocer la ilustración y qué te llevó a decidir que querías que fuese parte de tu vida? Pues, a ver, a mí siempre me ha gustado dibujar. Y si tuviese que retrotraerme así como a la infancia, cuáles fueron los libros que de pequeña a mí más me marcaron, pues podría decir un libro que me encantaba, que era el Witches 4, que alguna aquí del público lo conoce, que es un libro, bueno, pues un libro, sin más, tampoco es que sea un megalibro, pero un libro que yo leía constantemente, que tenía ahí como una relación bastante afectiva con él y que contaba la historia de 4 brujas buenas y te mostraba su día a día, ¿no? O sea, cómo son las brujas buenas en el día a día. Y entonces, pues, yo qué sé, pues es que me encantaba ver cómo tenían pues un jabón con ojos de sapo, cómo se lavaban los dientes con una pasta de dientes de murciélago, no, de araña, y luego se comían sándwiches con alas de murciélago. Y bueno, pues yo qué sé, ese libro recuerdo especialmente con mucho cariño que lo leía constantemente. ¿Y entonces dibujabas? Pues yo creo que sí, porque mi madre me solía decir que cuando salíamos a la calle ella llevaba siempre una libreta y una cosa para dibujar y nos daba en la calle y solíamos dibujar, tanto mi hermano como yo, que el dibujante en realidad es mi hermano. Sí, bueno. Mi hermano hacía unos dibujos increíbles, sí. Bueno, pero al final el que la sigue la consigue, ¿no? Sí. Es más, trabajar mucho que trabajar muy bien. Bueno, decidir por ahí, ¿no? Él decidió hacer otra cosa y yo, pues luego más tarde decidí dedicarme a la ilustración. Sí. ¿Qué te llevó a dar ese paso? ¿Qué hizo que de repente dijeses, bueno, pues yo dibujo, esta va a ser mi vida? Pues cosas de la vida, como el proceso de la enfermedad. En su día yo recuerdo que decidí estudiar Bellas Artes porque, bueno, pues me interesaba el arte en general, no solamente el dibujo. Y viví mucho tiempo trabajé como diseñadora gráfica, pero cuando me diagnosticaron el cáncer en el 2010, ahí decidí que, bueno, pues que quería apostar un poco por la ilustración y ver cómo sería hacerlo, ¿no? Claro, es un momento que cambia tu vida y incluso tu forma de entender el arte, el dibujo, todo. 2010. Sí, o sea, podríamos decir que en ese momento, claro, me agarro un poco al dibujo, que es una herramienta que tengo cerca y que me ayuda a procesar y ordenar y elaborar lo que me está pasando en el momento. Y retomo el contacto con el dibujo como algo que me aporta, ¿no? Y de ahí, y porque también pues leía cómics y otro tipo de libros, también literatura, álbum, ilustrado y demás, pues decidí volcarme en ello. Hay un punto en el que el dibujo pasa a ser también hasta activismo en tu trayectoria. Hay un momento en el que salís a la calle a dibujar, algo que en Bilbao no existía hasta el momento. Y ahora está muy de moda, el sketch urbano y todas las ciudades lo tienen, pero hay un momento en el que dices tú, vamos a juntarnos para dibujar gente. Surge de dibuja todo el rato, sin parar. Sí, bueno, claro, es que, a ver, coincide en el tiempo porque yo viví muchos años en Madrid y cuando me vine a Bilbao otra vez, necesitaba encontrarme con personas que también dibujaran y que les gustara dibujar.
porque como había vivido tantos años fuera, había perdido el contacto aquí bueno, pues con algunas personas y tampoco tenía en el entorno a tantas amigas ilustradoras o dibujantes, ¿no? Y coincidió que en aquel momento yo estaba viviendo aquí y trabajando en Antiliburudenda como librera, que hubo una época en que fui librera, y cuando trabajaba allí pues conocí a Bea Aparicio, que también es una loca del dibujo y profesora de dibujo en aquel momento. Y como también, a su vez, en Madrid yo había participado en sesiones de dibujo colectivo en el espacio de Tabacalera, que estaba antes en Embajadores, y allí se hacía bastante esto de hacer quedadas para dibujar entre pues muchas, ¿no? Pues dijimos, vamos a hacerlo. Y así hicimos. Empezamos a juntarnos y con la excusa de dibujar juntas en la calle, pues organizamos el grupo este, que tenía una intención y una vocación abierta. Y como también a la vez coincidió que yo estaba en Wikitoki, que es un espacio de prácticas colaborativas que está ahí en la Plaza de la Cantera, en el barrio San Francisco, pues utilizábamos ese espacio y ese lugar para quedar todos los lunes. Y de ahí surgió esta idea de Dibuja todo el rato, que todavía pues sigue, ¿no? Sigue activa. Sigue activa y bueno, pues el grupo lo hace la gente que está, ¿no? Nosotras no estamos, pero hay otra gente que continúa quedando todos los lunes. Claro, tiene que ser gracioso porque ha ido pasando 10 años y cómo es la evolución de Bilbao dibujando. Claro, bueno, yo creo que es más un espacio que necesitábamos algunas personas en ese momento. Yo ahora ya no voy con una... Sí llevo siempre una libreta encima, pero ya no dibujo como antes. Antes, en aquel momento, yo necesitaba dibujar compulsivamente. O sea, había una parte de mí que necesitaba pues el dibujo y estar ahí dibujando todo el rato, cosas que me venían a la mente, cosas que veía. Bueno, me relacionaba con el dibujo de otra manera más visceral y constante, ¿no? Yo creo que porque necesitaba elaborar cosas. Y ahora pues no lo necesito. Ahora el dibujo, como lo tengo más metido en mi día a día, en la parte profesional de los encargos y demás, pues ha pasado a otro momento. Pero bueno, esto es así. Sí. A veces bueno, de hecho, relacionado un poquito con eso que comentas, hay como otra faceta. Claro, la ilustración tendemos a centrarla solo en el campo editorial, pero hay como muchos campos, que en muchos de ellos has trabajado. Uno es el relatorio gráfico, que es se llama también graphic recording y otras, que da la sensación que Dibuja todo el rato te ayuda a encontrar ese espacio para convertirte en testigo de lo que sucede como dibujante, que cuenta mensajes complejos de formas sencillas. Claro, a ver, es que con Dibuja todo el rato yo creo que hay una parte también de comunidad, ¿no? De encuentro con personas a través del dibujo, con la excusa de dibujar, que bueno, pues que está ahí, que hay una parte como de comunidad, ¿no? Y de generar grupo. Y la relatoría gráfica para mí es la aplicación profesional que ya se viene haciendo en otras partes desde hace tiempo, ¿no? En el mundo anglosajón se hace hecho, desde siempre. Recordamos los juicios dibujados, ¿no? Claro, sí, que es una manera de documentar gráficamente. Hablaba Enrique Flores del fotoperiodismo. Antes de las fotografías lo hacían dibujantes. Sí, incluso pues sí, claro, eso es. Es que Enrique Flores, por ejemplo, para mí es un referente también en eso, ¿no? Pues en el 15M, como él dibujó, hizo la crónica dibujada de todo el movimiento del 15M en Madrid, de la Plaza Sol y... bueno, pues yo qué sé, la verdad es que ahora mirándolo para atrás también pienso que cuando yo estudiaba y me hacía mis esquemas dibujados, también estaba haciendo de alguna manera relatoría gráfica para mí, para poder procesar información con esquemas, con colores, con iconos, con elementos gráficos que me ayudaban a recordar la información, ¿no? Para estudiarla. Y la relatoría gráfica es un servicio que cada vez más pues se pide, ¿no? Se demanda para, pues como dices, para resumir gráficamente lo que sucede en un evento, en una charla, en una conferencia, en un grupo de trabajo y sí, y a mí me parece apasionante. Claro, hablamos de Enrique Flores y hay algo que sí vertebra todo tu trabajo, que es el activismo. El dibujo está muy metido también, pues cómo ves la vida, cómo entiendes
el activismo en tu propio trabajo, vamos, en tu propia obra. O sea, a mí el activismo como tal me parece un poco grande, porque yo no me considero una activista militante de primera línea, pero sí creo que hay un trasfondo político, o sea, hay una intención política de transformación en lo que hago, o sea, hay una intención de transformación. Y creo que el arte es una herramienta muy potente para ello. En mi caso, el dibujo creo que es una herramienta que reivindico como pues eso, como medio o como vehículo para cambiar cosas. Y bueno, pues es que el dibujo te permite mirar al mundo y mirarte a ti, mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Sí, desde ahí lo puedo decir. Bueno, precisamente hablamos igual de uno de tus primeros libros importantes. Vamos a hablar de varios libros importantes, o los pasamos, pero bueno, son nuestros. Hay en el público mucha gente que tenemos, por ejemplo, tu primer acercamiento al libro, Así me veo, hablabas del dibujo para entender el mundo y para entenderte. Así me veo, da la sensación que es un ejercicio de estilo en el que el dibujo te ayuda a intentar comprender. Sí, así me veo es un ejercicio sobre el autorretrato, sobre cómo a través del dibujo una se puede mirar a sí misma y indagar en qué es eso de autorretratarse, ¿no? Cómo una se puede autorretratar o cómo se representa a través del dibujo, cómo se mira y cómo se representa. Y sí, yo diría que es un ejercicio a través del dibujo para mirarse. Sí, en Así me veo, más que el hilo narrativo, que también lo tiene, sobre todo está la idea de juego. Sí. O sea, es como un libro de ejercicios para no tanto, da la sensación no tanto de ver cómo te dibujas a ti misma, sino de proponer ideas para que la gente aprenda a jugar. Eso es, sí. Ideas pues como pues desde el tiempo, el espejo, elementos en los que te puedes reflejar más allá del espejo, que deforman tu imagen, que ese por ejemplo cuando hago talleres funciona súper bien. Porque también hay una parte que sí me parece importante, que es la capacidad de dibujar que tenemos todas, ¿no? Y romper con esta idea de que hay un dibujo bueno y un dibujo malo. Es también otra como línea o intención que está en ese libro. Y entonces en los talleres que he hecho con Así me veo, con algunos de los ejercicios que se plantean en el libro, suele funcionar muy bien cuando le pones a la gente objetos en los que se refleja como una cazuela o una cuchara, y entonces bueno, como no tiene que dibujarse perfectamente como se ve, pues se suelta más y eso es divertido. Sí, bueno, a mí alguno me recuerda a Cher, todos estos, la bola de Cher, y es muy gracioso también cómo dibujas y utilizas físicamente partes de tu cuerpo, la boca, los pies, las manos, toda la propia impresión, sí. O sea, somos dibujo, ¿no? Sí, y puedes dibujar con muchas partes del cuerpo, que no es solamente pues, los dedos cogiendo un instrumento como es el lápiz, ¿no? Sí, y claro, aparte hablamos mucho de talleres, hablamos de la experiencia, y cómo decides de repente convertirlo en libro. ¿Qué te lleva de repente decir, bueno, pues... Claro, es que en realidad el libro surge de el libro surge de cuando yo estaba estudiando en la Escuela Arte 10, ilustración, y bueno, pues al final del grado pues había que hacer un proyecto de fin de curso, digamos, y yo me planteé hacer una aproximación al autorretrato a través del dibujo. Y bueno, en formato libro, y también pensando en que fuesen ejercicios que sin ser directivos o dirigidos diciendo esto se hace así, esto se hace así, o dar una fórmula del autorretrato perfecto, ¿no? Pues esta era la idea de hacer un libro, o sea, cómo poder hacer un libro sobre ejercicios para ejercitar eso, la mirada y el dibujo hacia una misma y hacia la representación de una misma. Hablabas antes de hay un momento dado en el que dejamos de dibujar porque
porque te dicen que no dibujas bien, porque... El juicio externo, claro. Así es. Cuando empiezas a compararte con las demás o te empiezan a decir, ¿no? A Sí, cierta edad que esto no está bien, esto se hace así, esto... Pues claro, pues es una pena, pero muchos dejamos de dibujar. Sí, ¿no? es, bueno, recuerdo un taller de Sonia Pulido que dio en Bilbao Arte, que decía que su hija dejó de dibujar bien cuando intentó dibujar bien. Ya, claro. Cuando ya no le valía con disfrutar dibujando, sino Ya. que tenía que mostrar la realidad tal cual, de una forma normativa. Eso Que es. ahora que hablabas me recordaba un poquito también a otro libro, Bruno Munari, Sí. Dibujar un árbol, Bueno, claro, mítico. Jo. que realmente habla de eso, porque dejamos de dibujar, como si... porque dejamos de cantar, si desafinamos, pues porque disfrutamos haciéndolo, ¿no? Sí, ¿y qué tal la respuesta del libro? Pues bueno, a ver, la Claro, respuesta al ¿el año libro... pasado? ¿De qué año? Ese es del 2015, pero claro, es que el libro yo lo autoedité lo autoedité. Es el primer libro que hice y lo pude editar porque recibí una subvención del gobierno vasco para poder publicarlo. Y claro, no solo era el primer libro que hacía, sino que era el primer libro que distribuía. Y el mundo de la distribución pues es un temazo, es muy complicado. Entonces, bueno, pues todavía tengo ejemplares. ¿Sabes? Desde el 2015. Entonces... Sí. Bueno, pues es que yo no, o sea, que es un trabajo que yo no sé hacer y que tampoco quiero hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Bueno, la respuesta ha sido buena, pero no, bueno, creo que faltaría hacer una distribución que yo no he sabido hacer o no he podido hacer porque no me dedico a eso, ¿no? Sí. Bueno, a pesar de tu mala experiencia, reincides. Ah, bueno, En ya. la autoedición. O sea, es algo que bueno. Bueno, es que es diferente querer hacer libros y querer distribuirlos o venderlos, ¿no? O sea, Claro, ¿cuáles son las ventajas de la autoedición? Vamos primero por las ventajas para animar a la juventud a que haga autoedición y luego ya vamos a... Bueno, las ventajas de la autoedición es que puedes hacerlo con lo que quieras, ¿no? O sea, puedes hacer una publicación en tu casa con una fotocopiadora o a mano, no sé. Esa es una ventaja. La autoedición te permite hacer lo que te dé la gana, explorar formatos, maneras de hacer y eso es una maravilla. Sí. No tienes la presión del sector o de la industria, ¿no? Esa es una ventaja de la autoedición. Y la desventaja, lo que comentabas, distribución, el resto, ¿no? Bueno, pues claro, desventajas, porque si quieres sacar dinero de eso, o quieres vivir de ello, o quieres que llegue a mucha gente, pues tienes que currártelo. Y todo eso pues tiene... Pues hay una... es complicado. Es difícil. Es un veneno. Y hablamos de autoedición, y realmente es una autoedición, tu siguiente trabajo, un más ambicioso, podríamos decir. Podríamos decir, y que abre también abre un camino por el que seguimos transitando. Es el breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer. Es un abecedario muy singular, Sí. una baraja. Bueno, es como un kinder, ¿no? Es una de muchas cosas a la vez. Sí, la verdad es que no lo había visto nunca así, pero puede ser como un kinder. Sí, es que es breve diccionario. Pues breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer es el primer objeto en el que formalizo mi experiencia con la enfermedad y con el cáncer. Y lo hago en formato de abecedario o de alfabeto, que es la estructura que a mí me permite ir ordenando emociones, experiencias, sensaciones, ideas, conceptos, frases, de una manera no lineal. Y luego también me permite hacerlo de una manera pues abarcable o accesible, porque es pequeña y Bueno, y da la me sensación hace que sentir también con una cómoda. cierta distancia. Distancia, ya, pues no sé si distancia. La verdad es que me permite hacerlo como puedo en ese momento, ¿no? Creo que lo hice como pude. No podía o no quería estructurar una historia y también eso es
una ventaja que tiene el alfabeto, que es fragmentado, que tiene sentido en su conjunto, pero no hay un principio y un final. Y eso creo que es una ventaja a la hora bueno, de ordenar cosas que no sabes muy bien cómo quieres ordenarlas, ¿no? O sea, porque la puedes ir haciendo sobre la marcha. Sí, es claro, es un tema, el cáncer, que es un tema también muy tabú. Poco a poco vamos hablando más de ello, pero todas las familias tienen casos, es un tema que en muchos se quiere desconocer. ¿Cómo afrontas de repente poner voz a algo que quizá si había cómics, si había historias, pero tampoco ha habido tantos referentes? Ya, claro. A mí lo que me lleva, y antes cuando preguntabas, ¿no?, qué es lo que ve o qué lecturas me han hecho, no son lecturas, sino a mí lo que me ha llevado a volcarme en la ilustración es mi experiencia vital. Y mi experiencia vital con la enfermedad que me ha atravesado y bueno, me ha nacido de ahí querer procesarlo por un lado para mí, para poder construir y crearme ese relato que necesitaba, bueno, para mí misma, y también compartirlo. Y también a la vez, ¿no?, crear o abrir espacio a esa narrativa que está cada vez más abierta, pero todavía muy cerrada, ¿no?, de alguna manera, porque no sé si sigue siendo tabú, pero no se habla. Creo que es incómodo, es un tema incómodo, como hay otros muchos en la vida. En mi caso yo puedo hablar de lo que a mí me ha pasado, de mi experiencia, y es lo que he querido hacer. Entonces el breve diccionario fue la primera vez que lo hice, que hablé de ello y lo publiqué, lo mostré, ¿no? Lo mostré a otros. Sí. Y eso lleva un tiempo. Sí. Aquí llama la atención, cambiando un poquito de tema, que es un tema que a mí me gusta mucho, los formatos. Realmente aquí, Así me veo, juegas con una idea tradicional de libro. Sin embargo, aquí, comentábamos antes, que es como otro juego distinto, ¿no? De repente es como una baraja que viene dentro de una tapa, que viene dentro de cómo llegas a este tipo de respuestas, que hace que también entiendo que sea, hablábamos antes con la relatoria, que es de dar mensajes complejos de forma sencilla, pero también el formato se hace muy amigable. Ya. A la hora de contar un contenido complicado. Es que, bueno, pues es lo que te digo. Yo creo que en aquel momento, en el 2017, cuando hice este breve diccionario, yo era a lo que llegaba y a lo que, bueno, a lo que llegaba, que era poder poner en palabras algo, pues dentro de una mínima estructura, y esa mínima estructura era un alfabeto. Pero yo no quería contar otra historia más ordenada, es que no sé cómo decirlo. No quería contar o no podía contar otra historia como la que he hecho ahora con el cómic, ¿no? Sí. Y a mí me servía. Pues en la B de boca, en la C de calendario, en la F de familia, pues era de forma atomizada coger todas esas cosas que se habían roto en un momento de la vida y poder ordenarlas y ponerlas en un lugar, ¿no? En un lugar que es este y que se puede leer de la A a la Z o de la U a la X o, no sé, con otro orden, ¿no? Este era un poco lo que creo que facilitaba, pues, la propia estructura y el formato. Y que creo que también para mí es coherente porque, bueno, pues es así, ¿no? A veces hay algo que te pasa en la vida que te rompe y que lo puedes leer desde diferentes ángulos o desde diferentes lugares. No sé, me estoy enrollando, pero sí, esa es un poco la... Se entiende. Claro, hay otro tema que es curioso, aparte de la idea de juego, ¿no? Porque al final sigue estando el juego detrás, es que a pesar del tema, que es muy árido, muy difícil, tiene mucha luz, como lo cuentas. Transmite mucho positivismo y mucha energía. Claro, hay autores que parece que tocan la tecla de la pornografía emocional, ¿no? De intentar, y sin embargo, en tu caso,
lo transmites de una forma muy diáfana, muy clara. Y bueno, igual este tipo de estructuras de diccionarios, de compendios, que luego hablaremos, hace que es como que te está pasando, pero un poco ajeno a ti. No sé. Ya, claro, es que esa sensación, por ejemplo, yo no la tengo, pero la puedes igual tener tú porque lo ves desde fuera. Claro, para mí sí es importante que de pronto, pues yo qué sé, y más de una persona me lo ha dicho, ¿no? En la W, que es la de Olvater, yo muestro la imagen de la lavativa, o sea, y que hay cierto humor para mí en esto. Pues bueno, es que para mí fue un descubrimiento, la lavativa, en aquel momento, y ya está, y entonces lo puse aquí, y bueno, pues hay humor. Claro, pues hay cosas áridas, como en la L, los labios y el deseo, y pues hay cosas áridas, pero también hay humor, y creo que eso es el contenido, ¿no? O sea, el formato es una cosa, y el contenido, pues es que, claro, pues yo qué sé, aquí está mi padre, en la P de padre, pero está con mi madre. O sea, hay pues cosas... Hay cosas pues muy diversas, ¿no? Sí. De diferentes tonos, o no sé. Bueno, poco a poco vamos de lo particular a lo general. A lo colectivo, A lo colectivo. Que en este caso es algo similar, pero mucho más amplio, mucho más grande, que es el compendio sobre el cáncer. Sí. Este es un trabajo, es un trabajo colectivo en el que eres un poco el eje sobre lo que van circulando visiones, versiones sobre lo vivido. Un libro en el que se mezcla el arte y la salud. ¿Cómo nace el proyecto? Pues en otras presentaciones me gusta decir que si el breve diccionario era mi ejercicio personal o individual, ¿no? Luego ya crece con el compendio colectivo y es pues el mismo ejercicio pero con otras, ¿no? De hecho, hablando de formatos... Sí, sería como eso, va como creciendo. Como hay, ¿no? O sea, esto es como... Hay una cosa en escala que va ahí, ¿no? Luego haré una caja de... No vamos a Chris Ware y todo esto, pero una caja juego, eso estaría realmente bueno. parece la hoja esta de A3, A2, A4. ¿Sí? Sí. Te he despistado, perdona. No, sí, el compendio colectivo sobre cáncer es eso, es un compendio colectivo, ¿no? Un espacio donde se reúnen los saberes y los conocimientos y las palabras de otras muchas personas que hacemos en colectivo sobre un mismo tema que es el cáncer. Y surge en el 2018, me invitaron desde el Centro de Arte La Panera en Lleida a participar en el programa que se llama Radiación Positiva, que es un programa de arte y salud que tuvieron porque ya terminó, y que imita a otros programas de este tipo, ¿no? De arte y salud que hay en otros países, como en Francia, por ejemplo, que lo llevan haciendo mucho tiempo, y me invitaron a hacer algo, ¿no? Y me invitaron porque yo había hecho el breve diccionario y pensaron, bueno, pues mira, estamos trabajando con la unidad de radioterapia aquí en el Hospital Arnau de Villanova, que es el hospital público de allí, de Lleida, y bueno, pues a proponer una acción o algo. Y yo propuse hacer el colectivo, o sea, el compendio colectivo, cómo sería hacer ese ejercicio que había hecho yo, pero con otras, ¿no? Y ahí hay, pues, otro paso y fue muy interesante porque hicimos varias sesiones en el 2018, entre el verano y el otoño, y después de esas sesiones en las que fuimos sacando... pues sí, sacando juntas en esas sesiones palabras y acepciones a cada una de esas palabras, y hay imágenes que acompañaban a esas palabras, y luego vino la edición del libro, que es como la segunda fase del proyecto, que para esa edición del libro y la ilustración, la parte de la ilustración que la hice yo, pues la hicimos por suerte porque hubo una subvención del gobierno vasco también. Sí, claro, es un tema, tú hablas de tu propio proceso. Estamos hablando de más de 100 personas colaborando para llevar a cabo un proyecto en un tema que, como comentábamos antes, está bastante invisibilizado en ciertos sectores. ¿Cómo afrontan participan el personal del hospital, enfermos, familiares? Sí, o sí. sea,
¿Cómo viven el proceso ellos? Claro, la idea era, eso es, invitar a toda la comunidad hospitalaria. El programa se hacía entre el Centro de Arte y el hospital, ¿no? La unidad de radioterapia del hospital, y lo que intentamos era invitar a toda la comunidad hospitalaria, pues a los pacientes, pero también a los familiares, a las que acompañan, a los médicos, a los técnicos, a los auxiliares, a todas las personas que conforman ese universo que están relacionadas y que viven con la enfermedad en su día a día, o bien porque lo padecen en primera persona o porque acompañan a alguien querido que padece la enfermedad, o porque son médicos y tratan a estas personas o investigan y entonces todas esas personas, cada una desde su lugar, fueron aportando palabras, algunas más técnicas, otras más personales. Fue interesante lo que recuerdo que decían, porque era horizontal, ¿no? Porque en ese espacio, en esas sesiones y en esos talleres, estábamos todas por igual hablando de un tema que no hay nadie desde fuera que te dice cómo es vivir con eso o qué quieres contar con esa experiencia, sino que cada una iba aportando desde su lugar, ¿no? Sí. Y eso fue De hecho, hay como experiencia, como decías, términos muy técnicos como para intentar entender, y hay gente que cuenta anécdotas personales que le dan mucha intensidad al relato, sí. que hace que no sea un simple glosario de palabras y demás, sino que narrativamente digas, ups. Sí, yo creo que esa es la potencia. Sí. Y además horizontal y prácticamente anónimo, o sea, realmente sabemos a qué sector pertenecen, pero no sabemos quiénes son. Claro, la idea también como de la autoría, ¿no? Que ahí había como esta cosa de, que no sabemos los nombres de todas las personas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tú vienes aquí a la palabra prioridades, ¿no? Sí. Y hay una leyenda que dice P, esto significa que es paciente, y ahí están las iniciales de la persona, está la edad y está el género, ¿no? Con el que se identifica, y luego está el texto. Entonces, según esa leyenda, puedes entender o conocer algo más de la persona que aporta esa acepción a la palabra, y luego al final vienen todos los nombres, pero bueno, sí, no, manteniendo su espacio, su intimidad y sí. Y luego, ¿tú sabes o te ha llegado algún feedback de si han llegado a leer el libro o si lo han llegado a conocer? ¿De quién? La gente que ha participado. Sí, la verdad es que salió en mitad de la pandemia la edición, y entonces no pudimos hacer la presentación física como se había previsto, pero sí, cuando llegaron, o sea, cuando se repartieron, se distribuyeron los libros a las participantes, me llegaron bastantes mensajes de qué bonito, nos ha encantado. Sí, bastantes mensajes. Bueno, está hecho a dos tintas, que son tonterías, que disfruta la gente que no gustan los libros, pero... La edición yo creo que ha quedado chulísima. Sí. Bueno, es algo que ya te digo, que no sé hasta qué punto los formatos te interesa, pero la edición de cada uno de tus trabajos está muy cuidada. No sé, el primero he visto, así me veo, he visto que participa en Mi Limbo. Sí. Aquí he visto que también está Eli Casillas. Bueno, claro, es que la idea es, para mí, en la medida de lo posible, poder cuidar el objeto libro. Pues sí, claro. Sí. Intento hacerlo, sí. Sí. Pena de pandemia que al final los libros se quedaron a veces como el gato de la caja, ¿no? Que no sabes si estaba dentro vivo o muerto, ¿no? Hasta que abrías la caja. Bueno, pues sí, fue una pena no hacer el encuentro presencial. Ojalá se haga en algún momento, pero bueno, ahí está. Y sí, del diseño diré que la idea era también... está muy inspirado en el formato antiguo de las enciclopedias ilustradas, y bueno, pues esta era un poco también la idea a la hora de diseñarlo y maquetarlo, ¿no? Sí. Y pasamos a, antes de nada, de nuevo hay una subvención. Sí, claro. Que permite que, uno, sea sostenible el esfuerzo y que luego tenga una respuesta en el libro. ¿Hasta qué punto son importantes las becas, las subvenciones, para que proyectos personales puedan salir adelante?
Bueno, en mi caso, totalmente, totalmente. De los libros que estamos hablando, todos han tenido alguna subvención o apoyo institucional y gracias a ello he podido dedicarme a hacerlo. El de Así me veo tuvo un apoyo a la edición, el diseño y la imprenta es lo que se pagó. En el caso del compendio colectivo sobre el cáncer fue la edición también, por eso es una edición tan cuidada, porque, bueno, pues porque tuvimos el dinero para poder hacerlo y para poder hacer las ilustraciones. Y en el caso del Breve Diccionario estuve becada en Bilbao Arte durante todo el año 2017 y pude tener un espacio y unos recursos para poder elaborar el proyecto, ¿no? Y en el caso de Hoy no es el día, pues también la beca del Gobierno vasco al cómic que me ha permitido, y la de la Maison de Sauter, que en Angoulême, que si no llego a estar allí, pues yo creo que no hubiera salido el cómic. Sí. O sea que en mi caso yo diría totalmente, son muy importantes. No, también te ayuda, o sea, hay mucha gente que dibuja desde su casa. En tu caso, tu casa va variando en función del proyecto. Mi casa va variando, sí, sí. Mi casa va todo el rato mutando. Pero sí, diré que Hoy no es el día ha salido porque he estado en la Maison. En ese lugar en el que he coincidido con muchas personas que se dedican al cómic y con las que he podido aprender un montón y contrastar y ir descubriendo qué y cómo quería contar las cosas en formato cómic, ¿no? Sí, la Maison es un espacio, es como el Aleph, ¿no? El punto de encuentro de todas las visiones. O sea, hay gente de todo el mundo que está trabajando a la vez en un lugar apartado del mundo en el que la máxima diversión es trabajar, ¿no? Bueno, eso es una manera de mirar, sí. Sí, Angoulême es un sitio muy chiquitín, bueno, es un pueblo maravilloso, pero pequeño, francés, o sea, en Francia, donde pues a partir de las 7 hay muy poquito que hacer. Entonces en la Maison te dan llave para estar ahí las 24 horas del día dibujando en un lugar en el que, por ejemplo, en invierno hace un frío que te mueres y tienes calefacción y pues claro, te quedas ahí currando todo el día. Sí, sí. Y algunos de los personajes, comentas, también se traslada al propio libro. Algunos de los... tenemos a Zapico por aquí circulando, tenemos alguna compañera. A Lea Murabiek, sí. Eso es, o sea, sí. Parece que en este caso el proceso se ha vertido sobre el propio libro. Claro, esta era una decisión que tomé a la hora de pues, cuando estaba haciendo el cómic, ¿no? Una decisión que tomé fue, vale, voy a hablar de estas 6 mujeres que son Susan Sontag, Audre Lorde, Hannah Wilke, Anna Halprin, Beatriz da Costa y Joe Spence, que me han inspirado muchísimo, que tienen un trabajo increíble y una vida pues que también me ha inspirado, y a la vez quiero hablar de mí y de mi historia y del proceso de por qué estoy haciendo este trabajo, ¿no? Que creo que es lo que está relacionado. Y entonces ahí es donde decidí incorporar la parte del proceso creativo, que creo que también puede ser interesante para quien lo lea, ¿no? Que tiene en sus manos cuando está leyendo un cómic y que pueda entender también cómo ahí hay un proceso de elaboración del propio cómic que está leyendo. Y entonces están, pues, por ejemplo, Alfonso Zapico y Lea Murabiek, que son pues, dos dibujantes de cómic que me han acompañado un montón en el proceso y con las que he tenido pues muchas conversaciones para ir tomando decisiones como cómo contar que estuve en Londres en la exposición de Joe Spence, ¿no? Una de las mujeres, y cómo incorporar eso dentro de la historia. Bueno, de hecho te sirve como hilo narrativo para poder juntar todas las historias y darle coherencia a 6 historias de 6 mujeres, como decías, que han convivido con el cáncer y lo han hecho parte de su proyecto vital. Sí, y de su obra. Y de su obra. Sí, la verdad es que sí. Ahora visto así es como fácil, ¿no? Pero en el camino era tan difícil. Claro, Porque, sí, ahora ya está bien, pero en su momento me costó muchísimo decidir incorporarme a mí como personaje, incorporar mi historia, ver cómo conectarlo, sí. Claro, porque estamos hablando, al final, con el alfabeto, con el compendio, tienes detrás una estructura férrea, marcada, que
un abecedario te da una A, te da un principio, te da un final. Claro, es que es la excusa, Pero ¿no? Es la excusa de cojo el abecedario y esta es la excusa estructura, o sea, la estructura está excusa, montada. ¿no? Sí, esto no tienes... O sea, tienes que buscar dónde colocar la W. Eso es. Pero va funcionando. Pero de repente sí que has colaborado con cómics y demás. Con historietas cortas, con historietas cortas, pero te lanzas a hacer una historia de... La presbicia me impide decirlo, pero... 224. 224 páginas, que como primer acercamiento al cómic... Es un poco ambicioso, sí. Es sí. un poco loco, claro. Sí, en algún momento dije, ¿quién demonios me habrá mandado? Sí. Claro, ¿cómo pasas de aquí Pero- a aquí? O sea, ¿cómo pasamos del A4 a la... Pues un poco inconscientemente, o sea, yo creo que desde la inconsciencia de sí, quiero hacer esto, venga, pa'lante. Pero luego, pues cuando te pones, bueno, pues con el modelo mazo, ¿no? También ahí con la insistencia y con tesón, ¿no? Con cabezonería o no sé cómo llamarlo. Sí, Sí. Claro, llama la atención con lo bien que manejas los recursos del medio. O sea, pues hay metáforas, hay todo tipo de recursos que tienes una soltura, entiendo que vendrá habrás leído cómic, Un poquito, sí. un poquito, Sí, tampoco... sí, pero que realmente en tu Hombre. trabajo de ilustración igual no estaba tan presente. No, claro, a ver, es que yo creo que el ejercicio precisamente va de eso. O sea, cuando estás haciendo el cómic, yo he aprendido muchísimo haciendo el cómic y lo que quería era precisamente eso, buscar la mejor manera de, en pocas páginas, contar de una manera dinámica y a la vez, pues bueno, con sentido y coherentemente las cosas más relevantes, ¿no? de lo que cada una de ellas para mí tenía sentido destacar, ¿no? En un libro de 224 páginas. O sea, claro, es que todo es como intentar meter mucho en poco. Antes lo comentábamos. El ejercicio para mí ha sido ir sintetizando, pues eso, sintetizando. Sí, estirando, ¿no? Sí, toda la investigación que ha sido mucha, no solo de una mujer y de su trabajo, sino de muchas, ¿no? De 6, ir comprimiendo y haciendo de eso menos. Entonces, claro, los recursos narrativos pues también están ahí, es ir buscando cuál es la mejor manera de contar esto en una secuencia, en 2 páginas, esta idea. Pues bueno, vas tirando de cosas que has leído y vas tirando de cosas que no sabes de dónde vienen, pero que probablemente vienen de algo que has leído. Porque, vamos, yo no me invento la rueda, o sea, eso... Sí. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación? Pues muy loco, pero muy disfrutón también. Pues, Pero ¿cuánto tiempo lleva hacer un libro así? A mí me ha llevado 3 años, pero en este proceso, ¿no? En este proceso del que estamos comentando, pues desde que empecé con Así me veo, que esto fue en el 2015, al Hoy no es el día, que es del 2022, ¿no? Pues han pasado unos años. Entonces, todos estos libros o estas publicaciones están conectadas y... Aunque me he dedicado en cuerpo y alma 3 años a Hoy no es el día, en realidad creo que vienen de atrás, porque yo ya cuando estaba en el 18 o en el 17 ya había descubierto a Susan Sontag, ¿no? Que me había impactado y bueno, pues, o sea que exactamente muchos años. 3 años exclusivamente en el cómic. Claro, hay veces que es difícil, también antes lo comentábamos, intentar sintetizar, intentar no mostrar todo lo que sabes. Ya. Eso, ¿cómo se hace esa renuncia, esa depuración que antes comentabas? Pues pues o sea, comiéndote las tripas y el seso. O sea, es que no sé, la verdad es que es lo más difícil, pero por suerte, y ahí vuelvo a que como estuve durante muchos meses en la Maison con otras autoras y autores, pues esto salía una y otra vez, ¿no? Y podía contrastarlo con otras personas que me decían, mira, aquí creo que te estás excediendo, piensa que tienes que resumir, ser más sintética, claro.
Es muy, ¿cómo se dice? Hay mucha tentación en querer decir, claro, mira qué lista soy, cuánto he leído, quiero mostrarlo todo, pero en realidad el ejercicio es quedarte con lo poquito, ¿no? Porque Sí, en el fondo, claro, dar pistas y en el fondo también a mí me parece interesante que al final del libro vienen todas las referencias. Si alguien tiene interés en tirar del hilo de alguna de ellas, pues Sí. tiene referencias y fuentes y puede pues seguir su camino, ¿no? Indagando. Sí. ¿Por qué estas 6 mujeres? Pues porque son las que más me han inspirado. Hay otras muchas, pero estas son cada una la que más me ha inspirado en estos años. Sí. Es muy bonito también, es algo que está muy presente, 2 tintas. Ya, Bueno, claro. 3 en este caso. En entiendo. este caso 3, sí. Pero igual que hablamos de concreción en el contenido, también en la forma. O sea, eliges una gama de colores, o sea, el fondo y la forma también, al final, eliges una gama muy concreta que te ayuda a destacar aspectos concretos y a poner el eco en algunas partes de tu dibujo. ¿Cómo se hace esta lección? Pues, claro, al final, si Claro, si el cómic al decides final utilizar... es fondo y forma, es complicado. Sí, pero claro, estas decisiones son las que creo que también hacen que saques el mayor potencial a la limitación que te pones, ¿no? O sea, una decisión que yo tomé, por ejemplo, en cada capítulo era que cada capítulo iba a tener 20 páginas, también porque cada una de las mujeres tuviese el mismo espacio y no hubiese, pues eso, un desequilibrio en una cuestión formal que son las páginas. Y el color también, o las tintas, Entiendo que eso fue una también te decisión... ayudaría a generar una estructura, claro. Claro, a generar una estructura y un ritmo, ¿no? Y el color y las tintas también es otra decisión que tomé. En un momento dado había que decidir si iba en blanco y negro o si iba a color. Y si iba a color, iba a todo color o iba a 2 tintas. A mí me apetecía el reto de explorar cómo era hacerlo a 2 tintas, como con pocos recursos intentar sacarle chispas y así fue también por una cuestión de económica, o sea, Económica de saldría tiempo, más caro hacerlo con más tintas y tiempo entonces y también tiempo, meterle Sí. más colores era como más Sí, más porque tiempo. ya sabemos que al final hay que buscar, las editoriales tienen que buscar un equilibrio entre lo que el autor quiere contar y lo que el lector está dispuesto a pagar. Claro, que ya en sí me parece que a mí me hubiera gustado que fuese más barato el libro, Bueno, pero la bueno, edición al para la final edición que es, es sí, un tamaño grande. Sí, sí, y los... sí, es una. No creo que Lo dice una persona del público así, de manera Sí. libre, No, sin no, ningún tipo de pero- condicionante. Pero creo que no. No, sí, no sí. me parece que esté. Bueno, pero que tiene que ver con eso, con las selecciones de material y Sí, de color, pues que al final también repercuten en el producto final, ¿no? sí. Claro, es tu primer acercamiento a Astiberri. Sí, bueno, justo antes acabábamos de publicar en Efectos Secundarios. Los secundarios, pero el- salió por la pandemia, ¿puede ser? Sí, eso es, sí. Y yo no sé si acababa de firmar, no, creo que fue antes, sí. Sí, yo firmé primero el contrato con Astiberri con Hoy no es el día, es verdad. Bueno, sin conocer el contexto, me suena, Sí, sí, me tienes parece que razón. tiene más sentido. Sí. Que seas una autora que te propone una colaboración, que te propongan Sí. una colaboración y que luego te hagan autora. Porque al Sí, final no. Astiberri cuida mucho a sus autores y a autoras, vamos, que los intentan generar un escenario en el que puedan desarrollarse, vamos. Sí, vamos, yo estoy súper contenta y feliz Sí, de publicar con Astiberri, que es una editorial que admiro un montón. Curiosamente ha salido a la vez con la palabra que empieza por A. También un libro con un tema espinoso, el aborto. La palabra que empieza por A, porque porque nadie la nombra. Hace años salieron juntos María y yo y Arrugas. No sé si hay también es un momento en el que está tocando que son los temas y que es vuestro momento.
No lo sé, puede que sí. La verdad es que no lo había pensado hasta que lo has comentado. Y sí, sí parece que, bueno, pues no sé, es coincidencia, es casual que estemos hablando de dos temas, pues sí, no tan comunes o que queramos visibilizar realidades como el cáncer y el aborto, no lo sé, la verdad. Pero sí es interesante, hemos salido a la vez y creo que la palabra que empieza por A es un libraco y es un pedazo de libro, también Sí. con un contenido y un ensayo gráfico brutal, un dibujo increíble y un tema también muy interesante, ¿no? Poco abordado en el cómic. Sí, bueno, es un momento en el que Higinia Garay también es ilustradora, como tú misma. La ilustración y el cómic cada vez tienen menos fronteras entre sí, menos barreras. Sí, sí. Nos decía Ata, el gran Ata, que los libros se tienen que sujetar solos. Así. Sí. Sujetarse solos. Dice que que los libros hay que ver que se sujeten solos. Claro, 20 páginas no se sujetan, pero 224 sí. Se sujeta muy bien. Sí, es. Cómic ilustración, ¿cómo lo ves? Pues, ¿cómo lo veo? Pues veo que sí, que son dos lenguajes y dos mundos que se cruzan, que a veces es difícil de delimitar las diferencias, ¿no? y que se mezclan. Sí. Para mí el cómic es más, pues eso, la narración, querer contar una historia y la ilustración pues puede ser más o menos narrativa, pero es más limitada. Sí. Cada vez hay más autoras también. Lectoras, autoras, cada vez. Yo soy un señor mayor, ¿no? Y entonces antes estaba muy masculinizado. Decían, el mundo de la ilustración es más femenino, el mundo del cómic está muy masculinizado. Afortunadamente parece que se están rompiendo esas fronteras también. Quizás por eso y también por lo que decías antes, pues ahora salen cómics como Hoy no es el día o La palabra que empieza por A, porque ya ha habido otras que llevan un tiempo publicando como autoras y ahora es pues salimos otras, ¿no? Gracias a que ellas pues han abierto el camino. Sí. Y claro, después de la trilogía, ¿qué te queda por contar? Oh, la trilogía. No, es como la trilogía del dólar, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que tengo ganas de hacer otras cosas alejadas del ámbito de la salud y de la enfermedad, aunque es un tema que me sigue interesando evidentemente. Y no lo sé, ahí hay cosillas todavía que no puedo contar porque están poco concretadas, pero en las que estoy ahí trabajando. ¿Tú crees que el dibujo puede llegar a ser terapéutico? Pues creo que el dibujo es una herramienta, o dibujar es una herramienta muy potente para poder mirar y para poder comprender el mundo y las cosas. En ese sentido puede ser terapéutico, sí, pero no, sí, puede ser terapéutico. Sí, el libro también lleva un par de meses en la calle. ¿Qué tal está funcionando? ¿Qué tal está siendo la respuesta de la gente? Pues lo que estoy recibiendo, pues buenas críticas o impresiones. La verdad es que estoy muy contenta porque todo el mundo me dice que le encanta. Pero no sé, todavía no he recibido una mala crítica así mala. Llegará, seguro. Por ahora estoy muy contenta con lo que estoy recibiendo de la gente que me escribe y sobre todo me sorprende que me escriban personas que no conozco de nada y que me dan las gracias por contar y compartir la historia de estas mujeres, ¿no? Sí, eso es lo que más me sorprende. A mucha gente tiene muchas ganas de hacer un cómic. Luego se da cuenta de cómo es un cómic y dice, pues ya lo he hecho, y deja el cómic. En tu caso, ¿tienes ganas de seguir
investigando, aventurándote al medio. Pues me pasan las dos cosas. Por un lado, como sé que es mogollón de curro, digo, una y no más. Pero a la vez tengo el gusanillo. Tengo el gusanillo y tengo ganas, sí. Sí, De hecho, pues ahí hay algo en lo que estoy rumiando. qué ganas. No sé, lo digo con la boquita pequeña, pero creo que haré cómics, Es sí. peligrosamente adictivo el cómic. Creo que sí. Y eso, bueno, te agradeceremos todos que te dé muy mala vida, porque al final redunda en libros tan bonitos como este. Sí, pues yo no sé si nuestro querido público quiere hacer alguna preguntilla, comentario, anécdota o sucedido. Podéis contar vuestra experiencia incluso, que puede ser también bonito. ¿Cómo habéis leído el cómic? ¿Qué os ha parecido? La agradable señora. Bueno, abiertamente, si alguien quiere, bien, y si no, no pasa nada. No Sí, vamos aquí a... No. Pues bueno, pues muchas Creo que es muy cercano, o sea, ya porque conocemos algo de la historia, pero a mí me ha resultado muy agradable, muy agradable esos formatos que estás hablando de los colores, o sea, no carga las historias, sino al revés, como que las... A mí me da la sensación que con algunas personas que hemos compartido el libro estaban encantadas. Me consta que por Navarra está difundiéndose un poco. Sí, Y entonces eso es buena señal. no es bonito. Sí. Yo añadiría que además no es narrativa, pero que también es arte. Y que es un libro que lo vuelves a coger y vuelves a observar los dibujos que sugiere y que no tienes por qué leerlo de seguido, pero incluso una vez leído apetece, como con otros, Sí. también volver a ciertos momentos, a ciertos lugares, a ciertas ilustraciones que sirven para seguir deleitándote, ¿no? Aparte que esto, como muchos otros libros, y también los libros de ensayo, pues son para tener, tocar, Sí, para disfrutar de continuo. y pensar. Sí. Y Claro, porque hay libros que se leen una vez y tienes ganas de acabarlos. Y hay libros en los que vuelves y vuelves y siempre encuentras cosas distintas. A mí me ha tocado leerlo un par de veces y cada vez es un descubrimiento. Y eso yo creo que también es bonito. Bueno, yo diría que el arte al final nos conecta con el mundo emocional y de una manera se filtra y moviliza aspectos personales. Por eso da igual que sean 100 mujeres, pero eso lo transmiten a otros. O sea, es independiente de que lo conozcamos o no. Una vez que has tenido esa vivencia emocional, ya no la vemos, pero existe. Y en lo artístico, pues a mí me parece que el arte es como has podido traer a estas mujeres que desde lo artístico, en el que estás incluida tú, destacan algo de lo que no se habla, pero que no se habla porque no se habla del dolor y de la muerte. Y realmente lo maravilloso es que cómo puedes hacerlo placentero y artísticamente para que se pueda en adelante compartir. Sí. Es decir, hacerlo de una manera lúdica o con juego o de cualquier manera, pero desde los niños. Sí. El poder compartir todo esto, es que tú decías, es terapéutico. Es que el dibujo muchas veces no hace falta poner palabras. Es que está ahí y el momento que de dentro sale algo afuera ya está. El efecto que tiene es que lo has puesto fuera y lo pueden ver otros. Sí. Entonces imagínate la comunicación que hay, independientemente del texto o el fondo del cómic. Entonces es un trabajo, a mí me parece que maravilloso, que tiene un alcance, vayas por donde vayas. Entonces, vamos, yo te felicito porque me ha llegado mucho y por supuesto que es terapéutico, aunque no tengamos la medida y no lo podamos medir. Esta es nuestra ambición, que querríamos medirlo. Pero no tengo ninguna duda de que tiene cerca cualquiera de estos libros, se le movilizan muchas emociones. Yo creo que ayuda mucho a la gente y normaliza muchas situaciones. Decía Muguruza cuando volvió al cómic por arrugas, porque su madre tenía Alzheimer.
Y él venía del cómic, de otras lecturas, de otros momentos, y le reivindicó o le recuperó para ver qué decía. Es que es algo que puedo yo leer, compartir, y este es un mundo que lo tenía ahí y tiene muchas posibilidades. Y creo que en este caso es lo que hablábamos antes del breve diccionario, que hay una historia dura pero no hay drama. O sea, Eso es importante. sí, hay una historia de superación, hay una historia de vida. La vida. Y yo Sí, una creo que normalización, La vida ¿no? es de normalizar sí, el poder hablar de lo que no, sí, de lo que no se habla de que me va bien, tengo mucha salud, no, pero el poder hablar de todo lo que existe en la vida. Entonces la normalización es hablar como una cosa más. Vivimos con el dolor y la enfermedad. sí. Yo creo que es muy generoso el libro y creo que está muy bonito. No sé si tú has tenido ocasión. Yo sí, he tenido ocasión de leerlo y bueno, fascinada. Sí es cierto que yo me venía a la cabeza y nada más llegar, estabais comentando un poco de Así me veo, que también lo conozco, y me venía a la cabeza, no, esto que dices tú que todavía tienes ahí los ejemplares, esto hay que sacarlo, es decir, porque tiene una capacidad eso, ¿no? De expresar a través del dibujo, ¿no? Y en relación a esta idea de lo terapéutico, yo igual que vengo de esa gama, ¿no? Pues qué recurso tan bueno para, bueno, pues bien desde la enfermedad o no, ¿no? Pero la posibilidad de poder, pues eso, dibujarse, expresarse, ¿no? Y luego ya después, ¿no? Con esa otra trilogía de Villajefe. Bueno, eso es cosa mía, ¿eh? Sí, Sí, ¿no? no, Pero bueno, y seguía un poco con este tema de sin querer serlo, ¿no? Algo terapéutico, pero qué bien harían muchísimas mujeres o hombres, ¿no? Que han podido pasar también por un proceso así y encontrarse también con, bueno, pues con material donde se pone tanto imagen, ¿no? Historias como palabras, porque, ¿no? El compendio al final, pues bueno, entiendo yo que las dinámicas serían igual, ¿no? Desde dibujar y luego ya al final poner alguna palabra, pero también qué importante es, ¿no? Esto que habláis de que poco se habla, que poco se puede verbalizar y poner palabras y decir, oye, pues ¿no? Tengo cáncer, no he pasado por un cáncer. Pues, y qué rico, ¿no? Desde las diferentes perspectivas, algo más narrativo, más la palabra, el cómic, pues eso ya es como, ¿no? Lo más elaborado, ¿no? De todo, pero, y yo decía, jo, qué bien, ¿no? Creo que les vendría a muchas personas que igual han podido pasar por ese proceso encontrarse con algo que, ¿no? Pues como comentáis, no desde el drama y desde, aunque sí hay sufrimiento ¿no? Y es parte Sí, no se quita nada, vamos, pero eso es, que puedan, ¿no? Pues encontrar documentación gráfica. sí, o sea, tampoco hay, como suele haber muchos trabajos a veces institucionales, una dulcificación, tampoco está eso. O sea, no es... no, para nada. No intentas decir, vamos a hablar de este tema, ¿no? Vamos a ponerlo bonito para que la gente lo... No, o sea, pero tampoco se crece en el dolor. O sea, realmente lo que tiene más luz que dolor. Sí. O sea, en conjunto. Sí, pues... Pues mira qué bonito. Sí, es bonito cuando la gente habla así. Y yo creo que son 3, 4 libros que yo creo que habría que recomendar, que deberían encontrar su espacio y que... Bueno, ahí están para quien quiera encontrarlos. Sí, también. O sea, no, que son necesarios y que bueno, que creo que tienen mucho... Es un trabajo de mucho tiempo que va a aguantar tiempo, es lo importante. Porque estamos en un mundo en el que los libros parece que nacen para... Ya, para la novedad y ya. Sí. Pero es importante que haya libros que se sujeten. Sí. Porque hay detrás Vale. mucha investigación, Sí. posibilidades de seguir investigando, ¿no? No, claro, eso es lo que comentábamos antes, el hipertexto, que es un punto de inicio. Sí, también la portada con el hilo y las cuentas que están conectadas, también hay ahí, bueno, pues esa idea, ¿no? De que puedes tirar del hilo, que somos muchas, que hay muchas conexiones, que sí. Y también, lecturas diferentes. y también información de la que tirar, más allá de las
20 que páginas. cualquiera de ellos no son libros que empiezan y acaban en sí mismos, sino que son invitaciones a leer otras cosas, a seguir investigando. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un libro, que cuando lo cierres tengas ganas de leer más. Bueno, o referencia también, ¿no? Para otras personas que quieran Sí. tratar sobre ese tema, pues que lo tengan también como referencia. Como Sí. de investigación. Va a ser diferente. Pues muchas gracias. Josune. A ti, Quique. Muchas gracias al querido público. Y bueno, sí, en vez de, pues, Ya firmamos, por ejemplo, algún ejemplar. Si alguien quiere, el mío Bueno, por lo menos, seguro. se puede... ¿El tuyo no está firmado? ¿No te lo he No. firmado? No hemos coincidido, Ya está Quique. para- No, el mío Ya está, se fue a Bolonia. Para eso ya. Sí. Páralo, Paul. El mío se fue a